Hoy vamos a tratar el desalojo por la llegada del término del contrato. Otros también le llaman por vencimiento, la expiración de la fecha por el cual se contrató el arrendamiento de la casa, del inmueble, el que sea un apartamento, sea una finca, sea un solar, sea el apartamento que sea. Bien, ahora antes de entrar al procedimiento en sí, que es muy importante para todos ustedes, es bueno precisar que el contrato de alquiler es un contrato por el cual una de las partes se obliga respecto de la otra a dejar que goce una cosa, sea mueble o inmueble, a cambio de la remuneración por ese goce de esa cosa durante un tiempo determinado. Es decir, que tenemos los elementos constitutivos del contrato de alquiler. Primero, que una de las partes cede en el goce temporal de una cosa a otra, pero por un tiempo determinado. Bien, entonces ahí están los elementos constitutivos. Segundo, hay que ver cuáles son las obligaciones tanto del arrendador o propietario o del arrendatario o inquilino. Las obligaciones principales aquí están establecidas tanto en el Código Civil Dominicano, en el artículo 1719 del Código Civil. Entonces, el código lo establece claramente y establece que una de las obligaciones principales del propietario es entregar al arrendatario la cosa para que éste la pueda disfrutar, la pueda gozar. Segundo, conservar en buen estado para el fin para el cual fue alquilado. Normalmente esa conservación que habla son de las conservaciones propias del inmueble en cuestión. Si es una casa o un apartamento, pues el arrendador o propietario no está obligado a conservar, vamos a decir así, o a reponer aquellas cosas que son de desgaste por el uso propio de la cosa, o en este caso del apartamento o casa. Entonces, ahora sí, de las cosas internas, diríamos, de la estructura, del edificio, de la edificación, de la plomería, internas, esas cosas, pues entonces de la electricidad interna, esas cosas sí, el propietario debe mantener en buen estado para que el arrendatario pues, pueda disfrutar de la cosa de una manera como debe de ser. También otra de las obligaciones por parte del arrendatario, hemos dicho del arrendador o propietario, es que garantice el uso pacífico de la cosa. ¿Qué es el uso pacífico de la cosa? El uso pacífico de la cosa es de que el arrendatario o inquilino no tenga un problema en el futuro de que otra persona venga alegando de que esa cosa es de su propiedad y que quien le arrendó no era la persona con derecho de arrendar. Es decir, que el propietario tiene que garantizar que el inquilino, en el goce del uso de la cosa, pues tenga toda la garantía específica de su uso pacífico y no incidentado por parte de cualquier tercero que alegue derecho de propiedad. Ahora bien, ¿cuál es la obligación principal del inquilino? La obligación principal del inquilino se deriva de las obligaciones que establece el artículo 1728 del Código Civil Dominicano y sobre todo, primero, el inquilino debe usar la cosa para el fin para el cual se le arrendó. Es lo primero. No puede destinar la cosa para otro fin distinto al cual se le ha arrendado la cosa. Y segundo, incluso puede ser hasta el primero, pero pusimos un orden así, es pagar por el uso de esa cosa, o sea, el pago. Es una de las dos obligaciones principales para la cual el inquilino debe de tener en cuenta. Entonces, una vez ya vista estas obligaciones del arrendador, primero, vamos a decirlo así, de entregar la cosa, el arrendador o propietario, de conservación, de garantía en el uso pacífico de la cosa, y algunos tratadistas y doctrinarios le agregan una cuarta obligación,
que se refiere a la obligación de seguridad e información. La obligación de seguridad e información ya viene más dada en virtud de las nuevas legislaciones de derechos del proconsumidor y de derechos de información, que sobre todo ya la información tiene una categoría constitucional actualmente en todas las legislaciones. Así que es importante esto, ¿por qué? Porque cuando un propietario arrenda de arrendamiento una cosa, un apartamento, debe de informar a ese inquilino las interioridades, las cosas específicas, las singularidades que debe tener. Por ejemplo, para aterrizar el tema, es que debe de decirle dónde está el sistema de electricidad, si pasa algún tipo de tubería. ¿Por qué? Porque cuando estén trabajando en las instalaciones, así ya el inquilino puede saber con más seguridad dónde poder colocar algún tipo de sistema eléctrico y que no le choque. Además, parte de las informaciones es que incluso le puede ofrecer los planos y ese tipo de cosas en caso de que haya necesidad de eso. Resuelto ya lo anterior, como lo vimos, resuelto lo anterior, hay que establecer que el contrato de arrendamiento o de inquilinato es un contrato consensual, porque el solo consenso obliga, no es necesario un contrato por escrito. Puede ser este tipo de obligación contraída de manera, como decimos, verbal o escrita. Cualquiera de las dos es válida. Ahora bien, también decimos que otra de las características o de la naturaleza propia, de la fisionomía propia del contrato de arrendamiento, es que es un contrato sinalagmático, de cumplimiento sucesivo y oneroso. El cumplimiento sucesivo es porque mensualmente pues, se van renovando las obligaciones de ambas partes. Y oneroso porque hay implicaciones de obligaciones económicas entre, sobre todo, el inquilino de pagarle al arrendador o propietario, y del mismo arrendador de cuando tenga que hacer algún tipo de inversión para conservar el bien que se ha dado en arrendamiento. Así que ya especificados ya estos elementos de la naturaleza propia del contrato de alquiler, las obligaciones del arrendador, las obligaciones de su contraparte, que es el inquilino, ya tenemos dos grandes paralelos. El arrendador o propietario tiene que entregar la cosa y dejar que el inquilino use de manera pacífica ese inmueble. Ahora bien, el inquilino debe pagar. ¿Qué pasa entonces cuando el inquilino firma un contrato por 1 año, 2 años o 5 años y se ha vencido ese tiempo? Pues entonces el propietario tiene derecho a ese inmueble porque es un inmueble de su propiedad, y el inquilino debe respetar el plazo para el cual le fue arrendado o alquilado dicho inmueble. Ahora bien, si el contrato por escrito lo establece, pues debe de darle el tiempo. Normalmente los abogados, un contrato tipo, ponen 2 meses o 60 días de antelación de la terminación del contrato, para que cualquiera de las partes que quiera ya no renovar dicho contrato, pues entonces se le avise a la otra parte a los fines de que cuando ya termine, pues, o concluya el último día, se esté preparado para la entrega. Pero ¿qué pasa? Si el inquilino no tiene interés o no ha podido encontrar otro inmueble o otro sitio donde ir, pues entonces, lamentablemente, tendrá que sujetarse a lo que decida el propietario. El propietario tiene el derecho de iniciar una persecución en contra de ese inquilino para vivir su apartamento, o porque ya simplemente llegó el término de ese contrato. Antes del año 2014, lamentablemente había que esperar, los propietarios tenían que esperar mucho tiempo para agotar un procedimiento en el cual eran o debían ser autorizados por la comisión y por los organismos administrativos de control de casas y alquileres y desahucio. Bien, así las cosas,
esto se fue mejorando y ya para el año 2014, mediante sentencia del Tribunal Constitucional número 174-14, a esta alta corte o alto tribunal de justicia declaró inconstitucional el artículo 3 del decreto 48-07 sobre control de alquileres y desahucio, que prohibía de manera rápida, que prohibía el desahucio o desalojo de cualquier inquilino simplemente por el hecho de llegar al término del contrato y o para poderlo, diríamos, hacer cualquier tipo de arreglo, cualquier tipo de reedificación de la estructura o hasta para vivir algún tipo de familiar. Bueno, tenían que estar sujetos estos procedimientos al control de esta comisión de control de alquileres. Ya no, ya se le puede iniciar el procedimiento directamente de manera más expedita, más rápida, siempre y cuando se cumpla con lo que establece el artículo 1736 del Código Civil. Se le da un plazo una vez vencido el contrato. Si es local comercial, se le da un plazo de 180 días y de 90 días en los otros casos. En los otros casos, vamos a decir, en los casos residenciales, 90 días para poder demandar por ante la Cámara Civil y Comercial correspondiente a los fines de instrumentar ese desalojo. Ese desalojo, pues entonces, ya ahí el propietario pues probará sus derechos y probará que realmente le ha concedido ese plazo. ¿Por qué esto es así? Porque la ley lo establece de esa forma y es lo justo y es lo natural que un propietario tenga derecho al término del contrato pues a recuperar su casa, porque si no entonces esta situación se convertía, como en tiempos anteriores, en una especie de enfiteusis, una especie ya de desprotección al derecho de propiedad por parte de aquella persona que ha invertido y no encontraba seguridad jurídica en poder recuperar su inmueble al momento del término. El artículo 1737 del Código Civil lo establece claramente, donde dice que el arrendamiento termina de pleno derecho a la expiración del término fijado, cuando se hizo por escrito, sin haber necesidad de notificar el desahucio. Bien, sin necesidad de notificar el desahucio cuando se hizo por escrito. Ahora, si no se hizo por escrito o simplemente hay que agotar esta parte, se le da, como dije anteriormente, 90 días en caso de residencia y 180 días para fines comerciales, a los locales comerciales, antes de iniciar el procedimiento de desalojo. Una vez ya expirado este plazo, vamos a decirlo así, un espacio prejudicial, se inicia la demanda y ya los tribunales entonces podrán ordenar el desahucio por la llegada del término o por el vencimiento del contrato. De esta forma espero haberle instruido de forma general desde el inicio de lo que es la naturaleza propia del contrato de arrendamiento hasta el procedimiento del desalojo por la llegada del término o vencimiento o expiración del contrato por el cual las partes firmaron como vigencia del mismo. Si tiene algún tipo de duda o tiene algún tipo de interés en una consulta formal con relación al tema o algún tipo de asesoramiento más especial o llevarle un caso, se pueden contactar con nosotros también en otras oficinas al 809-274-8020. Gracias por su atención.